Esperanza Aguirre, reina emérita del PP madrileño, lleva años instalada en un pedestal mediático que pretende presentarla como la madre del liberalismo patrio. Una política que, según el relato que ella misma vende, transformó Madrid en una meca de prosperidad, libertad y modernidad. Pero a Gabriel Rufián no le tiembla la mano ni la voz para ponerle nombre a lo que él considera la auténtica obra política de Aguirre, una maquinaria de privatización, amiguismo y degeneración institucional que convirtió la Comunidad de Madrid en un laboratorio neoliberal del que muchos huyen con el miedo lógico de acabar siendo mercancía. Y cuando Rufián habla, la derecha calla unos segundos antes de enfadarse. Porque saben que cada frase del diputado independentista lleva detrás una verdad que duele. Y en su discurso sobre Aguirre, lo hace especialmente. Rufián suele empezar con ironía, con ese tono de quien ya se sabe ganador del debate. Recuerda que Esperanza Aguirre fue la presidenta de los grandes recortes, la mujer que convirtió la educación pública en un negocio para fondos privados, la dirigente bajo cuya sombra floreció una legión de cargos imputados, detenidos o condenados. Ella siempre dice que no sabía nada. Rufián replica que nunca ha existido una persona que haya tenido tan mala suerte con todos sus subordinados. En un cara a cara político, a Rufián le basta empezar mencionando la palabra Gürtel para que Aguirre se ponga nerviosa. Porque esa trama no la recuerdan los libros de historia, la recuerdan los juzgados. Y sin necesidad de entrar en detalles jurídicos, Rufián clava el dardo donde más duele. Señora Aguirre, usted no fue la presidenta de Madrid. Usted fue la presidenta de la Gürtel. Aguirre reacciona con su clásico gesto de indignación aristocrática, preguntándose cómo alguien se atreve a manchar su honor. Pero lo que Rufián hace no es mancharlo, es mostrarlo. Habla de Aguirre como la señora de la política madrileña que presumía de ser adalid de la libertad mientras construía la comunidad como un cortijo para unos pocos. Libertad, sí, pero libertad para privatizar hospitales, para cerrar centros de atención primaria, para colocar amigos como tesoreros y consejeros que luego terminaban declarando ante un juez. Libertad para los mercados. Libertad para las empresas de sus amigos. Libertad, como Rufián dice siempre, para los de arriba. Y mientras tanto, el resto de madrileños pagando el precio de ese milagro neoliberal. Rufián maneja como pocos el arte de la humillación política. No necesita insultar. Solo coloca los datos en forma de poesía afilada. Ha llegado a decir que Aguirre representa una forma de hacer política que solo sirve para que unos pocos salgan siempre ganando y el resto siempre pagando. Y es en ese instante cuando se puede ver en los ojos de Aguirre que sabe que habla de ella. Porque Esperanza Aguirre nunca pidió perdón. Nunca asumió responsabilidad. Siempre ha jugado a ser víctima de los corruptos que trabajaban para ella y jamás la informaban de nada. A Rufián le divierte esa versión teatral del poder. Una persona tan poderosa que era capaz de gobernar todo Madrid, pero tan torpe que no sabía qué hacía nadie a su alrededor. Por eso su ironía es devastadora. Si usted no sabía nada, señora Aguirre, entonces su gran legado es haber sido la presidenta más incompetente de la historia. Silencio. Y después, como siempre, los gritos de la derecha para no escuchar el eco de la verdad. Rufián también conecta otra línea de ataque dolorosa para Aguirre, su obsesión con la caza del adversario político. Fue ella quien incubó el discurso de la antipolítica de izquierdas en España, la misma que hoy alimenta a Vox. Él se lo recuerda. Usted abrió las puertas del monstruo que ahora amenaza también a su partido. Esta frase, directa al corazón del PP, es la que hace que Aguirre pierda el control del discurso y abandone la ironía para entrar en el enfado. Porque ella quiere ser la madre espiritual de la derecha moderna, pero Rufián le recuerda que también es la madre del monstruo que se la quiere comer viva. La humillación se vuelve aún más evidente cuando Rufián le pone a Aguirre delante el espejo de su propia historia. La dirigente que se reía de los sindicatos, que despreciaba la política social, que convertía en vagos a todos los que no votaban a su partido, acaba siendo la señora que huyó de la policía en su coche porque no le dio la gana aceptar una multa de tráfico. La defensora de la ley se va de la escena como protagonista de una farsa cómica. Y Rufián lo sintetiza con una frase demoledora. Usted representa muy bien lo que siempre fue el Partido Popular. Las normas son para los demás. Esa línea es letal porque, incluso en su intento de negar la realidad, Aguirre no puede borrar su reputación elitista. Rufián no desperdicia la oportunidad de recordarle que su libertad no es la libertad del pueblo. Que cuando ella grita libertad, la gente escucha privilegio. Que su discurso de señora pequeña aristócrata no conecta con la España que madruga, sino con la España que manda. Y ahí está el centro de la humillación política. Aguirre dice representar a los madrileños.
Rufián le responde que solo representa a los suyos. La confrontación se vuelve histórica cuando Rufián saca el arma definitiva. La Gürtel no le pasó a Madrid, le pasó a usted. La Púnica no le cayó del cielo, la tenía debajo del suelo. Si de verdad no sabía nada, fue usted peor presidenta de lo que pensábamos. En ese punto, Aguirre comienza a elevar la voz. Intenta devolver los golpes llamando radical o antisistema a Rufián. El diputado sonríe. Porque sabe que cuando alguien recurre al insulto es que ya no queda argumento. Y es que Rufián no humilla a Aguirre personalmente. La humilla políticamente. La humilla históricamente. La humilla dialécticamente. La desnuda como lo que muchos creen que fue. La gran responsable de haber convertido Madrid en un experimento en manos de intereses privados. Y mientras ella se escuda en sus medallas y cargos, Rufián se limita a recordarle que hay asuntos que duelen más que una derrota electoral. Que la historia te ponga en el lugar donde mereces estar. Aguirre siempre quiso ser recordada como Thatcher a la española. Rufián se encarga de que se la recuerde como la presidenta bajo cuyo mandato explotó la mayor red de corrupción conocida en Madrid. Y eso, para quien construyó su carrera sobre la imagen de mujer fuerte y limpia, es la mayor humillación posible. Porque Rufián tiene una habilidad excepcional. Convierte la memoria en sentencia. Convierte el pasado en reproche. Convierte a Aguirre en símbolo de un modelo fallido. El público lo ve. La derecha lo sufre. Aguirre lo sabe. Así se escribe la caída de un mito conservador. Así se construye la humillación pública de una dirigente que se creyó intocable. Y así empieza esta historia que seguirá golpeando fuerte en las siguientes partes. Si hay algo que Gabriel Rufián domina a la perfección, es el arte de exponer el pasado para explicar el presente. Y con Esperanza Aguirre, la tarea es sencilla, su legado sigue vivo. No en forma de políticas que hayan mejorado la vida de la gente, sino en forma de un modelo económico y social que, en opinión de Rufián, sigue haciendo daño a la mayoría y beneficiando a muy pocos. Cuando se habla del milagro madrileño del que tanto presume la derecha, Rufián desmonta el eslogan con la contundencia de quien pone a la luz lo que suele esconderse tras la propaganda. Porque, según él, la gran obra de Aguirre nunca fue convertir Madrid en una región próspera, sino en el paraíso fiscal para los privilegiados. Donde lo público es solo un obstáculo y lo privado es la línea directa hacia el beneficio. Así lo verbaliza sin complejos. El PP de Aguirre convirtió Madrid en un cajero automático para los de arriba, y en una lista de espera interminable para los de abajo. Cada vez que el Partido Popular presume de que Madrid funciona, Rufián recuerda que esa frase oculta una realidad: funciona para quien puede pagar. Para el resto, Madrid es recorte sanitario, es recorte educativo, es recorte en servicios públicos esenciales. La ironía es que Aguirre siempre quiso pasar a la historia como la adalid de la libertad. Y Rufián, con precisión quirúrgica, redefine esa palabra. La libertad de Aguirre es la libertad de mercado. La libertad de convertir una ambulancia en un negocio. La libertad de que un hospital público sea una fábrica de dividendos. Es ahí cuando el discurso de Aguirre se resquebraja. Porque puede defenderse de las críticas personales, puede jugar a hacerse la víctima de la izquierda, pero no puede ocultar que cientos de miles de familias madrileñas siguen sufriendo hoy las consecuencias de su modelo político. Rufián insiste en una idea que incomoda profundamente a la derecha. El deterioro de los servicios públicos madrileños no es un accidente, es un diseño. Y cuando uno lo pronuncia así, la narrativa cambia. Ya no son errores, ni malas decisiones, ni mala suerte. Son decisiones políticas pensadas para favorecer a unos intereses concretos. En ese punto, Rufián suele recurrir a la memoria de la educación madrileña. Becas para los que tienen más. Tasas para los que tienen menos. Concertada por encima de pública. Y la idea instalada de que lo privado siempre es mejor. Eso no es libertad, afirma Rufián con el filo de su dialéctica. Eso es clasismo. La derecha a veces intenta decir que todo esto pasó hace tiempo. Que Aguirre es pasado. Que hay que mirar al futuro. Pero ahí llega el golpe más duro. Aguirre no es el pasado. Aguirre es Ayuso. Aguirre es el PP de hoy. Su modelo sigue gobernando. Y entonces el debate deja de ser memoria para convertirse en actualidad. Porque cuando la sanidad madrileña colapsa, es el ecosistema que dejó Aguirre el que colapsa. Cuando las familias no pueden pagar un alquiler digno, es el Madrid elitizado que diseñó Aguirre el que los expulsa. Cuando los jóvenes no pueden estudiar porque no hay becas suficientes,
es el modelo educativo de Aguirre el que sigue castigándolos. En ese instante, la humillación trasciende el plano personal. Deja de ser usted y pasa a ser lo que usted representa. Y eso sí que duele. Porque Esperanza Aguirre siempre quiso construir una imagen de figura legendaria dentro del PP, quiso ser la Thatcher española. La madre fundadora de una derecha moderna, liberal y próspera. Pero para Rufián, la verdadera herencia de Aguirre es el laboratorio donde se cocinó el neoliberalismo más agresivo y la política que hoy embrutece el debate público. Por eso, cuando Rufián lanza la frase que la descoloca, no se refiere a su persona, sino a su obra. Usted no gobernó para Madrid. Usted gobernó para los suyos. Y los suyos, como siempre, son menos que todos los demás. Cuando Rufián saca la lista de presidentes, consejeros, cargos y figuras vinculadas a Aguirre que terminaron señalados, investigados o peor, la expresidenta intenta construir el relato de que ella no tenía responsabilidad alguna. Pero esa estrategia funciona con quien no conoce su gestión. Con quien sí, suena a chiste. Rufián la desenmascara con pura lógica política. Ningún presidente puede presumir de eficacia si a su alrededor todo era un desastre. Y ahí está la humillación definitiva. O mintió cuando dijo que lo controlaba todo. O mintió cuando dijo que no sabía nada. En cualquiera de los dos casos, no queda bien. Ese es el estilo de Rufián, ofrecerte dos opciones y que ambas sean desfavorables. Te deja sin salida. Te deja sin relato. Te deja sola ante tus contradicciones. Aguirre, cuando intenta contraatacar, se refugia en su clásico argumento del patriotismo y la grandeza de España. España va bien, decía Aznar. Madrid es libertad, dice Ayuso. Pero Rufián siempre devuelve el golpe aterrizando lo concreto. ¿Libertad para quién? ¿Para los que gobiernan o para los que trabajan? No hay mejor forma de humillar un lema que explicar sus consecuencias reales. Esperanza Aguirre construyó todo un discurso basado en la superioridad moral del PP madrileño frente al resto del país. Madrid como modelo. Madrid como referente. Madrid como ejemplo a seguir. Y Rufián lo reduce a cenizas con una sola frase. Madrid no es el éxito del PP, es la deuda del PP con España. Porque mientras Madrid se convertía en el paraíso fiscal para empresas y fortunas, otras comunidades cargaban con el peso de los derechos sociales. Mientras Madrid presumía de bajos impuestos, quien pagaba la factura era el Estado. Y mientras Aguirre se hacía selfies en el metro, Madrid se convertía en una ciudad donde trabajar no garantiza poder vivir. Rufián, con su voz clara y su convicción firme, deja claro que el modelo Aguirre no fue un milagro económico, fue un traspaso de riqueza. De abajo hacia arriba. Del ciudadano al lobby. Del aula al negocio. Del hospital al mercado. Esa es la parte de la historia que la derecha madrileña intenta borrar. Y esa es la parte de la historia que Rufián se encarga de recordar. Sin levantar la voz. Sin hacer teatro. Solo diciendo lo que todo el mundo sabe, y unos pocos callan. Cuando el zasca dialéctico se convierte en relato político sólido, ya no es un golpe. Es una sentencia. La figura de Aguirre se descompone al ritmo de las verdades que Rufián lanza como dardos. Usted se fue del poder antes de que le explotara todo. Y aún así, el humo de esas explosiones nos sigue llegando a todos. No hay humillación más profunda para una dirigente que soñó con ser inmortal en la historia que ver cómo alguien desvela la verdadera naturaleza de su legado ante millones de personas. Porque Rufián hace algo que Aguirre no puede soportar. Convertir su biografía en crítica política. Y así continúa una demolición pública que no es gratuita, ni caprichosa, ni exagerada. Es la consecuencia de haber gobernado creyéndose intocable. Y cuando alguien se cree intocable, se vuelve el objetivo favorito del mejor tirador dialéctico del Congreso. Hay un momento en el que Gabriel Rufián deja de hacer humor ácido y pasa a la parte definitiva, la memoria. Ahí es donde su discurso deja sin aire al adversario, porque recuerda lo que muchos quieren enterrar. Y con Esperanza Aguirre, el archivo es interminable. Cada caso, cada escándalo, cada episodio de mala gestión o de favoritismo no es para él una anécdota, sino un síntoma de lo que representó su tiempo en el poder. Aguirre quiso construir su legado como el de la defensora de Madrid, la gran liberal que abrió las puertas del futuro. Pero Rufián, con plena conciencia del contexto histórico, señala que lo que abrió fueron las compuertas del neoliberalismo más salvaje. Y que ese modelo político tuvo y tiene consecuencias muy concretas, una región donde organismos públicos se desangran y fortunas privadas se fortalecen. La derecha madrileña insiste en que a la gente le va mejor en Madrid que en ningún otro lugar.
Rufián se pregunta, ¿a qué gente? Porque no habla de los trabajadores que hacen 3 horas diarias de transporte para llegar a empleos precarios. No habla de las familias que suben una y otra vez al portal para ver si encuentran un alquiler que no exija el 80% de su sueldo. No habla de los jóvenes obligados a abandonar su ciudad para poder tener un futuro digno. Habla de los privilegiados, de los que ya tenían la vida resuelta antes de que Aguirre pisara un despacho oficial. Y la razón del éxito económico de esa minoría tiene nombre propio. Aguirre creó el ecosistema perfecto para que los grandes patrimonios y las grandes empresas hicieran caja sin tener que devolver a la sociedad ni una fracción justa de sus beneficios. Rufián lo resume con una frase que deja cicatriz: Madrid es el paraíso fiscal de los que nunca tuvieron miedo a fin de mes. Cuando Aguirre saca pecho de haber bajado impuestos, Rufián contesta que no se bajaron para todos. Que un sistema fiscal que premia al de arriba y castiga al de abajo no es libertad económica. Es clasismo institucionalizado. Y esa palabra, clasismo, es la que se clava en la narrativa de Aguirre como una espina, porque desmonta la careta de modernidad y la deja convertida en pura desigualdad. Hay otro golpe maestro que Rufián emplea con precisión: recordarle que Madrid no es España. Que los privilegios construidos en la capital se sostienen a menudo gracias al esfuerzo económico del resto del país. Cuando el PP dice que Madrid se levanta sola, él replica que Madrid se levanta gracias a que otros sostienen los servicios que la derecha destruyó en la región. Es entonces cuando Aguirre empieza a recurrir a su espectáculo habitual: la burla contra la izquierda, las frases hechas sobre la España que madruga y los lugares comunes vacíos sobre libertad. Pero las palabras suenan huecas cuando el adversario te recuerda que, mientras ella presumía del éxito madrileño, en los pueblos de la región cerraban consultorios médicos y se abandonaban servicios básicos que sostenían a la gente. Rufián siempre sabe dónde golpear para que el daño trascienda. Y con Aguirre lo hace en el terreno donde más duele: el de su pretendido liderazgo. Si su política hubiera sido tan buena, le dice, el PP no habría tenido que recurrir a discursos cada vez más extremos para mantener el control. Si tanto orgullo inspira su modelo, ¿por qué Ayuso necesita alimentar el odio, la división y la mentira para sostenerlo? Aquí Rufián no solo humilla a Aguirre. La responsabiliza del monstruo que hoy domina la derecha madrileña. Porque mientras Aguirre jugaba a ser la líder brillante que llevaba a Madrid a la gloria, otros jugaban a enriquecerse a su sombra. Y ese caldo de cultivo es el que hizo posible el ascenso de la política del eslogan y el insulto. Su herencia política no es una derecha moderna. Es una derecha rabiosa. Elegante. Esa palabra le gusta a Aguirre para definirse. Rufián la desactiva así: la elegancia no sirve de nada si la gestión es un desastre para la mayoría. Y con esa frase, transforma el pasado glamuroso de Aguirre en la evidencia de un ego que se impuso siempre sobre la justicia social. Del Madrid cool para turistas al Madrid hostil para quienes lo trabajan. Pero el golpe definitivo llega cuando Rufián da la vuelta al argumento que más usa la derecha contra él, el de la unidad de España. Aguirre se llena la boca hablando del país, de la Constitución, de la patria. Y Rufián, con su habitual calma estratégica, responde: patriota no es quien agita una bandera, patriota es quien defiende a la gente común. La patria de Aguirre tiene nombre de barrio caro. La patria de Rufián tiene nombre de calle. Y aquí se produce la humillación total. Esperanza Aguirre, que siempre se creyó referente moral de la política conservadora, queda expuesta como la responsable de haber traicionado al propio pueblo que decía defender. Todo lo que ella vendió como éxito fue un proyecto que dejó demasiada gente fuera. Es entonces cuando Rufián pone la puntilla final, esa frase que no se borra: la historia a usted no la absolverá. La historia la recordará como la presidenta que dejó Madrid peor de lo que lo encontró, salvo para los que ya eran ricos. No hay respuesta para eso. No hay defensa posible ante una verdad tan simple. Aguirre podrá acudir a sus clásicos de siempre: que si demagogia, que si radicales separatistas, que si ataques personales. Pero hasta en esas respuestas se confirma la derrota. Cuando la derecha se queda sin argumento social, solo le queda el insulto. Rufián, sin subir el volumen, sin cambiar el gesto, deja claro quién ganó el combate dialéctico: el que habla por la gente frente a quien gobernó de espaldas a ella. Porque aquí no se trata de un zasca humorístico. Se trata de una sentencia política. Una sentencia que ha tardado años en dictarse pero que ahora suena fuerte y clara: Aguirre no es un símbolo del éxito. Aguirre es un símbolo del clasismo que se siguió alimentando después de ella. Aguirre es el espejo roto de un partido popular que sigue gobernando para una minoría pensando que esa minoría es España. Y para que no haya duda, Rufián insiste: usted no dejó un legado,
Dejó una factura. Y todavía la estamos pagando todos. Ahí es cuando se siente el peso de la humillación en toda su dimensión. No es personal. Es estructural. Es histórica. Esperanza Aguirre quiso ser la gran heroína de la derecha madrileña. Gabriel Rufián la coloca en el lugar que la política le asigna. El de uno de los grandes errores de la democracia reciente. Porque el discurso de Rufián no es una discusión del pasado. Es una advertencia del presente. Cada vez que la derecha habla de libertad, hay que preguntarse: ¿libertad para quién? Él lo tiene claro. La libertad que defendió Aguirre es la libertad de seguir arriba sin importar quién se quede abajo. Y ese modelo debe ser derrotado con palabras, con memoria y con verdad. Eso es lo que hace Rufián. Eso es lo que la humilla. Eso es lo que Madrid y España necesitan escuchar. Así termina el duelo. Una dirigente que intentó huir de la responsabilidad histórica. Y un político que no se lo permite. El público lo sabe. La derecha lo sabe. Ella también lo sabe. No hay escapatoria para quien ya está escrito en la historia como lo que realmente fue.